general Óscar Arriola, que es director nacional de investigación criminal, pero que ha estado en divisiones importantes como es la DIRCOTE y como es la DIRINCRI, así que conoce perfectamente este tipo de operaciones. Gracias por estar aquí. Mónica, muy buenas noches. General, empecemos con lo que acabamos de ver, ¿no? Esta operación de la DIRANDRO, en este caso acompañado de la DIRANDRO en Pucallpa, pero que nos dan cuenta de una nueva ruta de la droga y que este distrito Constitución se ha convertido en un emporio, un manejo de la salida de la coca hacia otros destinos. Hablamos, no sé si de Brasil o de Europa, usted me confirmará. Pero yo la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué tenemos que estar preocupados todos los ciudadanos respecto al tema del crecimiento del narcotráfico? ¿Y cuánto se ha dejado hacer en los últimos años? El narcotráfico tiene un movimiento muy dinámico, funciona con clanes familiares y algunas penetraciones de organizaciones como Vermelho Rojo, de Río de Janeiro, que entra y trata de acopiar cierta cantidad de drogas para llevarlas hacia Europa. Ese es el destino final. Uno de los destinos finales importantes para esta línea de tráfico ilícito de drogas. Cuando le digo que es dinámico, es porque cuando se logra bajar a límites muy inferiores, pero importantes en la lucha contra las drogas, en el Guayaga y también en parte del BRAE, destruyendo pistas clandestinas. Qué bueno que el reportero haya estado in situ en el lugar para ver cómo se destruyen las pistas clandestinas, las pistas de aterrizaje clandestinas, y en los próximos días van a ver la destrucción de por lo menos 15 pistas. Claro, pero así como se destruyen, se construyen inmediatamente. Se construyen y además en tiempos muy cortos. Por eso que es una lucha incesante, dinámica, proactiva, donde participa la Policía Nacional, la Fuerza Armada, el Ministerio Público también. Pero eso no cerca solamente a la región, digamos, que está en una ruta del narcotráfico, sino eso se expande a través de todo el país. Se expande a través de ciertas zonas que logran ser focalizadas, se logran comisos importantes de grandes cantidades de droga y la destrucción de laboratorios de fabricación de clorhidrato de cocaína, destrucción de pistas y la erradicación, que en lo que va del año van 13.000 hectáreas, y la meta final, de acuerdo a la proyección de Cora y de Vida para este 2023, que va a superar las anteriores, va a ser de 25.000 hectáreas, con todo lo que implica esta lucha de interdicción, erradicación y estrategias en las cuales ha participado ahora el periodismo. Ahora, se habían suspendido por muchos años los vuelos de interdicción. Entiendo que esto ya se ha aprobado, hay un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? ¿De qué manera podemos evitar volver a tener un error fatal que generó precisamente el hecho de que en los últimos años no pudiéramos tener estos vuelos? Sí, un 20 de abril del año 2001 hubo una intervención, pues un antes y un después de error ello. Fatal, ¿no? Claro, y hoy día tenemos esta interdicción aérea no letal, que consiste en que por pericia, capacidades, habilidades de nuestros pilotos puedan combinar, invitar a las avionetas estas que llegan únicas solo y exclusivamente para favorecer transportando el alcaloide de cocaína, generalmente, a que aterricen en lugar donde van a ser intervenidas con todos los protocolos y las seguridades y el respeto por los derechos humanos, que es lo que debe primar siempre en estas operaciones. Pero hay un ofrecimiento de apoyo tecnológico, de inteligencia, que, se va a recuperar a partir de estos vuelos de interdicción con Estados Unidos, ¿o eso? Siempre estamos mirando de manera holística, esto es todo un paquete. Llegaron 4 helicópteros en una alianza siempre para fortalecer el tráfico ilícito de drogas. También ha entrado la minería ilegal de 4 helicópteros y hubo toda una ceremonia con el gobierno de los Estados Unidos. Pero de es la Policía Aérea, es la Fuerza Aérea, digamos. La Dirección Antidrogas, las direcciones especializadas apostadas en estos lugares que vienen dando esta batalla dura, ardua. Pero ¿quién se encarga? ¿Quién tiene la responsabilidad, por ejemplo, en esta condición no letal, de generar que estas avionetas aterricen
cuando aparecen por los cielos? O sea, ¿quién tiene o qué institución es la responsable de Es eso? un trabajo conjunto de la Policía Nacional, O sea, es un comando las Fuerzas especial. Armadas, por supuesto, y el Ministerio Público, en la cual hay que perseguir también el delito desde su conducción jurídica para desde ahí incoar investigaciones, acusaciones, investigaciones preparatorias. Ahora, había escuchado que esto estaba vinculado al tema del llamado Comando Vermelho, que es un comando que viene del Brasil. Esto comenzó en los años 70 en Brasil con algún tinte político y luego terminó, digamos, como pandilleros vinculados al narcotráfico. Se dice que han tomado de alguna forma el penal de Ucayali. ¿Ustedes han podido corroborar eso? Hay algunas informaciones que se corroboran y inmediatamente se neutralizan. Recuerde que la criminalidad organizada no puede ser eliminada, sino mantenida, sostenida, o sea, se lucha incesantemente. Y este Comando Vermelho sí pues tiene esos visos de acercarse, algunos indicativos, pero en el Perú no tenemos una zona que pueda ser controlada ni por organizaciones criminales peruanas ni extranjeras. Prueba de ello es que nuestro periodista de su programa ha estado presente en esta destrucción de las pistas de aterrizaje clandestino. Bueno, ¿hay radares para la interdicción ya? O sea, ¿te contamos con esta capacidad tecnológica para poder generar estos vuelos de interdicción? Hay radares y hay equipos especiales que se encuentran conformados por los países que tienen que ver, por decir, en la triple frontera, donde está Colombia, Brasil, el Perú. Hay equipos que están haciendo una lectura y también ahí contamos con otra organización criminal que es el PCC, el primer comando de la capital, que también tiene algún tipo de presencia. Para hacer una comparación, Colombia, Bolivia o en el caso de Brasil, ¿cuentan con estos vuelos de interdicción? Tienen su propia forma de interdicción, está todo concatenado. Hay esfuerzos, hay una estrecha coordinación desde las informaciones de inteligencia y la persecución en el delito con la cooperación internacional entra a tallar el Ministerio Público, y de tal forma que en distintos países como estos hay capturas de peruanos allá y de extranjeros de estos países acá en el Perú, y es ardua la batalla, pero es efectiva. Los números nos están dando la razón. Vamos a hablar de bandas criminales, de bandas también extranjeras, que en este momento son parte de su propia responsabilidad desde el punto de vista de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Se habla de 11 bandas extranjeras que actúan en nuestro país, que tienen controlados 33 plazas y 14 distritos. Esto ha sido corroborado como número, digamos, de estas bandas criminales que están vinculadas de alguna forma, ¿no?, a las grandes líneas de negocio que tienen que ver con trata, con extorsión, con sicariato, etcétera. Todo lo que estamos viviendo en Lima, pero multiplicado en distintas regiones del país. Las plazas es un término de esta mega banda transnacional autodenominada. Porque son territoriales, claro, ¿no es cierto? el Tren de Aragua. Cuando ellos hablan en diversas formas de expresión y que ya han sido escuchadas por nosotros, es por eso que acá en el Perú es el único lugar en la región que se ha logrado la captura de cabecillas de los integrantes del Tren de Aragua, de los gallegos, de los puros hermanos sicarios, de dinastía Alayón, de los tiguerones que vienen de Guayaquil, Ecuador, y se les ha puesto tras las rejas en penales seguros como los de Chayapalca para evitar su acción nuevamente. Pero cuando hablamos de cuántos plazas... estamos hablando? ¿De cuántos, digamos, dirigentes de la criminalidad del Tren de Aragua y lo que usted me menciona están metidos en la cárcel? Por lo menos de unos 14 integrantes que tienen la categoría de cabecillas, ¿cierto? Pero son como 350 del Tren de Aragua y son como 350 cabecillas. No, los cabecillas son 12, 14 cabecillas. O sea, ¿tienen a todos adentro los cabecillas? Por supuesto, pero tienen una capacidad también de que, así como en las instituciones sale el de arriba y vuelve a sucederlo, ellos también, que aprovechamos esos espacios para seguir capturándolos. Hay 350 del Tren Aragua en las cárceles y extranjeros solamente de nacionalidad. Solo procesados, porque no están sentenciados, ¿no? Procesados un 60%, tenemos 2.800 en los establecimientos penales a nivel nacional. Y
una identificación muy proactiva de lo que se va moviendo, de tal forma que no hay zonas liberadas en nuestro país. No hay las plazas pero tomadas. sí hay zonas tomadas, ¿no? Estamos hablando de Lima Norte, por ejemplo. Lima Norte, y si damos una mirada por Lince, por San Martín de Porras, vemos ahí una presencia, y por eso que el trabajo arduo con los alcaldes, antes del 15, ya lo anunció el ministro del Interior y el comandante general de la Policía, Jorge Angulo, vamos a crear una brigada contra la criminalidad organizada en San Martín de Porres, con la frontera con el Ecuador, perdón, con el Callao. Ya, pero usted me está hablando de que deben, digamos, tomar esta responsabilidad los propios alcaldes, estamos hablando del Ministerio del Interior, estamos hablando de la policía. Se ha debatido mucho esta semana esta emulación eventual de este llamado Plan Bukele. Se ha discutido sobre estas posibilidades, pero aquí en el Perú, ¿desde cuándo, por ejemplo, no se construye una cárcel nueva? Es decir, tenemos cárceles repletas de gente, con 60% de gente procesada, ¿no? Parece que no entran más. Y lo que tenemos todos los días son actos de sicariato, son robos agravados, son extorsiones. Y ese tipo de criminalidad que tiene la desfachatez no solamente de matar, sino eventualmente se grafica en ese momento donde un criminal entra a un campo de fútbol, le agarra y termina la vida de una persona. O sea, es decir, hasta ese punto hemos llegado. Hoy día estamos 27 y podemos registrar de que se hace este comentario. La presidenta hizo un anuncio en el 28 de julio sobre que ya venían 2 cárceles más, y debemos de pensar. Pero no vienen solas, eso se demora un montón. Por supuesto. Para construir, por eso le decía, la última que creo que se ha construido aquí ha sido Ancón, ¿o me equivoco? Sí, Ancón 1, Ancón 2, y cárceles modelos, y así esperamos la construcción de más cárceles de esa categoría, porque tenemos que tener una mirada estratégica, una perspectiva de lo que está sucediendo, y que estamos dando una respuesta en números. Pero usted no siente, general, que la gente percibe que la criminalidad nos está ganando la batalla. El Perú ha pasado por momentos oscuros. No voy a hablar tanto del terrorismo, pero sí de la criminalidad organizada importada en los 80 y 90 desde México y Colombia, con los secuestros. El secuestro de Xochitl, de Picasso Salina, de Bracale Delgado. O sea, ¿usted compara el momento con la época del terrorismo? Lo que pasa es que trato de traer a la memoria que en estos espacios de tiempo nos pusimos de acuerdo y arreglamos las normas. Fueron normas que tenían que ver... Usted sabe mejor que yo cuántos años nos costó. Por supuesto. Entonces habían medidas como un solo abogado por cada uno de los procesados al año. Todos los procesados iban con mandato de detención. Pero esto es delincuencia pura y dura. Pura y dura. Estoy hablando de delincuencia pura y dura. Sí. Recordemos que el 5 de mayo de 1998 salió una norma que le denominaron terrorismo agravado, era el decreto legislativo 895. Sí. Aquel que forma parte de una organización criminal usa arma de fuego para atentar contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad, cadena perpetua. Y en ese mes y medio mataron a 27 cambistas, y no fue sino la banda de Luis Campos Milla, alias El Momón. Y los 100 secuestros... ¿Cuánta gente han matado este año? Los 100 secuestros, para terminar, los 100 secuestros que hubieron ese año fue de Jacinto Valentino Collar Bebido, Sánchez de Bedón. Cuando vamos a Estados Unidos, usted también propagó. Perfectamente. Cuando fuimos a Estados Unidos, una jueza preguntó, capitán Arriola, porque yo era testigo de cargo a favor de la deportación de Sánchez de Bedón, ¿es cierto que cuando lleguen al Perú van a ser, la justicia va a ser conocida por los militares? Y yo le dije que sí, porque era un derecho del Estado peruano de dictar normas efectivas en un estadio de emergencia para controlar la criminalidad organizada que producía oscuridad en aquel entonces. Baso esa reflexión y volvemos al año 23 en la situación en la que estamos. Así es. Las facultades que ha pedido el Ejecutivo, digamos, están vinculadas a temas más generales. Todavía el Congreso no ha debatido. Pero ¿qué tiene que cambiar en la cadena? Yo lo he escuchado a usted en más de una oportunidad quejarse, por ejemplo, después de las detenciones que hace la policía y el Ministerio Público suelta a gente. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo suficiente, porque no tiene las herramientas suficientes, porque cambiaron, digamos, la elaboración del expediente y la acusación
de la policía a la fiscalía. Entonces, concretamente la pregunta es, ¿qué están pidiendo ustedes? Rápidamente, para hablar de este plan Bukele sin hablar al mismo tiempo, ¿ya? Pero hay un asesor que estuvo... Hablemos de lo que es real y de lo que sería... Entre las tantas medidas que tomaron. Una situación que no podría acogerse en el Perú. Voy ahí. Entre las tantas medidas que han tomado, pertenencia a una organización criminal, indicios, elementos de convicción, graves y suficientes de la pertenencia. ¿Cuáles son? Un tatuaje puede parecer violatorio de derechos humanos, pero es parte de una realidad en El Salvador. ¿Con un tatuaje para detener a una persona? Mara Salvatrucha, detenido. Ya, pero ¿eso usted lo aplicaría en el Perú? Ahí viene el tema. El Salvador... Porque usted sabe que en El Salvador también hay miles de personas inocentes que están metidas en la cárcel, ¿no? El Salvador, es la quinta parte de la población, es como Ica, 21.000 kilómetros cuadrados de extensión geográfica. O sea, para hacer una idea, El Salvador viene a ser como Moquegua y Tacna, más o menos. Sí. Con 6 millones de personas. Así, como 6. Y entonces tenemos que han aplicado estas medidas, pero es su realidad. Nosotros tenemos nuestra propia realidad. Por eso le y debemos de aplicar las medidas. Acá? 33 iniciativas legislativas que van vía proyecto de decretos legislativos en estas facultades que ha solicitado el sector interior. Sí, que todavía no se reúne porque además el presidente del Congreso está cuestionado. Pero que son proactivas, pues secuestran a una persona, están extorsionando a otra, proporcionan números telefónicos, proporcionan cuentas bancarias y no podemos acceder a ella hasta un mes o 2 meses después. Parte de ello es eso, que cuando se tenga una persona privada de la libertad en flagrante delito, inmediatamente las empresas de telefonía brindarán toda la información requerida directamente a la policía. La policía dará cuenta rigurosamente al Ministerio Público. Igual pasa con las cuentas bancarias. Acaban de este programa de propalar las estafas que se producen, ¿sí? Y entonces esta persona está yendo 18 meses de prisión preventiva, ¿cierto? Está bien, pero si le vamos a creer de que esta persona, si le vamos a creer a esta persona de que dio su cuenta ingenuamente, entonces no vamos a establecer nunca justicia. Vuelvo a los Mara Salvatrucha y al tatuaje. Acá hemos intervenido búnkers, que son los lugares de planeamiento de los lo que tiene es un tigre, ¿no? Eso, los tiguerones de Guayaquil. Pero vamos a esto. Es un tatuaje y por eso detenido. Y ya están en las cárceles, la cárcel más grande. Acá viene el tema. A ver. En los búnkers... Explíquemelo en democracia. En democracia, por el amor de Dios, por supuesto que sí. En los búnkers, que son 4 o 5 emblemáticos, han habido detenciones de 70 personas. Sí. De ahí se han encontrado 15 armas de fuego, 13 pistolas y 2 revólveres. Y los han liberado. De guerra. Y liberados todos. Imagínate. Por eso, ahí es donde me pregunta, esa es mi pregunta. ¿Qué debe cambiar en el proceso que nosotros tenemos? ¿Qué debe cambiar para que esto sea más eficiente y no se deje en libertad a gente que está vinculada a estas bandas de extorsionadores, de criminales? La sintonía y la conciencia plena del rol que nos toca. Pero ¿usted cree que el Ministerio Público no tiene esa conciencia? O, le pregunto al general, en realidad no tiene las herramientas necesarias y un nivel de comunicación horizontal con la policía para elaborar en cortísimo tiempo, ¿no?, los expedientes para poder meter a esta gente, por lo menos en preventivas y luego procesarlas. Bueno, el delito es un delito contra la seguridad pública, delito de peligro común, y es porte o tenencia ilegal de armas. ¿Qué más? Si ya están las armas, hay 15 armas de fuego con las cuales van a seguir matando a las personas. Y entonces, ¿quiénes son los que están adentro en ese lugar? ¿Sabe quiénes están? Personas que no tienen arraigo familiar, no tienen arraigo domiciliario, arraigo laboral, ¿sí? Además registran antecedentes de sicariato, homicidio. Entonces, lo vamos a conocer todos los días. Entonces, ¿cómo podemos renunciar a la persecución del delito? El problema está en el Ministerio Público. ¿Y cómo podemos dejarlo? El Ministerio Público postuló en este último de la Pantera Rosa, de 21, y quedaron 3. Dentro de todas nuestras desgracias, damos un saludo que la jueza dio 3. Y los demás 18 comparecencias restringidas. ¿Por qué? Porque en Chaclacayo, Punta Negra, 15 armas, 10, donde fue encontrada Wanda. Sí, pero sobre todo, por ejemplo, el cómplice del maldito Cris. Los 2. El juez señala, ¿cómo no le voy a dar libertad si a mí ni siquiera me dijeron
que este sujeto pertenecía al Tren de Aragua, es decir, no estaba en el expediente. Eso es lo que señala el juez. Entonces, le vuelvo a preguntar al general, aquí hay un tema de indiferencia de parte de la cadena de seguridad, que es la que tiene que hacer su chamba, es decir, Ministerio Público y Poder Judicial, y la institución policial está haciendo los esfuerzos necesarios. Acá hay un problema, ¿dónde está el teléfono malogrado? Esa es la pregunta. Sí. Es bien difícil si está o no el término Tren de Aragua, pues, porque esto tendríamos que trasladarnos para que sea un tribunal acá y yo traer los papeles. Mira, acá dice el Tren de Aragua, no es el tema. Es conciencia. Los jueces tienen que ser independientes, autónomos, fallar con intuición, conocimiento, experiencia, ponderación del hecho, todo. Pero ahí están las armas. Entonces, ¿qué respuesta tenemos nosotros cuando están yendo con todas las armas y no hay decisiones? Por eso que a veces dice, pero ¿por qué pides tú unos jueces o ustedes piden jueces patriotas? No es que se aparten de la línea recta y de impartición de justicia correcta en nombre de la nación, sino que fallen en favor de las víctimas, en favor de la ciudadanía y no en favor de las garantías de personas procesadas que no merecen que se les respeten los derechos humanos. Retiro lo último porque seguramente de acá salen 100 cosas en las redes. A todos nos tienen que respetar los derechos humanos, pero me parece un poquito más de las personas que vienen siendo asesinadas o de los familiares y de las personas que resultan perjudicadas con estos delitos. Ahora, si las leyes fueran lo necesariamente correctas, la aplicación de la ley sería suficiente como para que cada uno en la cadena de seguridad haga lo que le toca. Y si no lo cumplimos, ahí están el Congreso, las iniciativas legislativas para cambiar las leyes. Todo aquel que tenga contacto con arma de fuego, mandato de detención, prisión preventiva. ¿Quién tiene derechos humanos o quién no tiene derechos humanos, general? Es un tema de que los criminales que han cometido un delito deberían estar en la cárcel y procesados lo antes posible. Sacarlos de circulación nuevamente, porque el objetivo es ese, disminuir los niveles de criminalidad organizada y además con estas características tan violentas que lo vemos diario. ¿Por qué? Porque filman en el momento en que deserrajan 32, 34 disparos para colocarlos en las redes, para dejar el mensaje claro. Si tú no te sometes a esta forma de actuar que tenemos nosotros, entonces te va a suceder esto, y ponen el video con los asesinatos sicariatos. Todos esos sicarios, todas estas personas se encuentran en estos búnker, o planificando o celebrando. El tema está clarísimo ahí, pero no ha habido esta respuesta pues en todos estos eventos. Punta Negra, Chaclacayo, Canta, la cabaña donde cayó Wanda. Wanda no está procesada por eso y se encuentran ingentes cantidades de droga. Por eso que esto no puede ser estudiado desde la cárcel de Tocorón, donde está el niño guerrero responsable del Tren de Aragua, y dirá, oiga, cuando se junten, vayan a un lugar y van 30 y las armas, a la hora que entra la policía, las tiran nomás. Porque después, como no van a poder individualizar, van a salirse en libertad. Y no es, pues. En el caso de Wanda, ¿ustedes creen que todavía está en territorio nacional? Porque yo he escuchado, digamos, a connotados representantes de la policía hablar que se le siguen los pasos, que hay información, que ya la vamos a capturar, pero estamos hablando de esto hace varias semanas. La policía no tiene fronteras. La misma pregunta también periodistas tan connotados como tú lo hacían con Maldito Cris. Y la respuesta estuvo ahí. Lo único que Maldito Cris estuvo en una banda criminal, que así debió ser tipificado como banda criminal, por lo menos, ¿sí? Porque las personas que estuvieron con él tuvieron disparos recientes, ¿sí? Se incautó 4 o 5 armas de fuego a Maldito Cris. Hay el indicio de mala justificación, no pudieron decir qué estaban haciendo con él y pusieron resistencia para su captura. ¿Usted siente, general, que la pata de la justicia está coja, por lo que lo escucho? Por un lado, siento que usted señala que la policía está haciendo todo el esfuerzo necesario para detener a estos criminales, pero las otras dos patas no están funcionando como debiera. Se lo pongo de esa manera y quisiera, si usted corrobora esta situación, ¿y cuál sería su llamado? ¿O se sienten ustedes desbordados por eso, por la situación en la que estamos viviendo? Ya tengo mis años y he pasado la oscuridad del terrorismo y de estas organizaciones criminales y los hemos derrotado.
a cero. Este año ya no se habla de los secuestros, por decirlo. ¿Sí? Y empezamos con 8. No quiere decir que no haya, ¿no? Y no quiere decir que haya gente planificando. Lo hemos bajado a cero. Hoy día conversaba con el comandante general Jorge Angulo y me decía, mira cómo se nos presenta este panorama. Siempre hemos tenido cuesta arriba las situaciones, pero siempre hay un momento y la apertura para poder conversar con nuestros pares, ¿cierto? El Poder Judicial, el Ministerio Público, para tener una mirada desde la perspectiva de hacer las cosas bien en favor, nuevamente, de las grandes mayorías, para que se sienta. Pero usted sabe que se sienten inseguras las grandes mayorías en este momento. Las grandes mayorías, si nosotros revisamos los si usted le pregunta a alguien en la calle, se muere de miedo de salir a la calle. Pero al mismo tiempo, y permíteme decirte, tenemos una aceptación de 46% y agradecen la labor de la policía. Por supuesto que sí, ¿cómo no? Sí. Si vemos hay un esfuerzo, por eso le digo, le hablaba de esta mesa de 3 patas, porque en esta mesa de 3 patas hay una que está en la altura necesaria o aparentemente, o por lo menos hacen el esfuerzo para estar, pero las otras 2 no. Campañas exitosas del gota a gota, de las extorsiones han dado sus resultados. Se ha capturado sicarios, extorsionadores, asesinos. Diariamente hay esa batalla ardua. Y estamos con el Ministerio Público. ¿Usted siente que se está neutralizando la criminalidad? Siento en todo momento que no tenemos ni zonas liberadas y que tenemos capturados a los principales cabecillas del Tren de Aragua, que definitivamente los ha desestabilizado. ¿Y qué llamado haría para terminar, digamos, al otro lado de la cadena? Porque hemos visto al presidente del Poder Judicial hablando de la posibilidad de emular un plan de otro lugar, pero es parte del problema también. Siempre hay que respetar las posiciones de las autoridades. Pero usted, por lo que me dice, aquí hay un tema que unos están intentando hacer su trabajo y el resto no necesariamente. Imagínese si por un tatuaje de pertenencia a los Mara Salvatrucha o al 18 o al 15 es comprendido en un proceso sin posibilidad de que salga con comparecencia restringida, y eso es una ardua lucha, ese es un plan, como se llame, fuerte, enérgico, firme. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Ya. Y acá, encontrando armas, no tenemos la cárcel, sacarlos de circulación. No es que uno sea carcelero ni abusivo, hay que sacar de circulación los que nos van a matar más tardecito con esas armas. El mensaje está clarísimo. Y no se trata de atropellar a nadie, sino de ponderar todas las circunstancias. Caen con armas de fuego, caen con drogas, tienen antecedentes policiales de sicariato, robo, extorsión, y no tienen arraigo familiar, laboral, ni nada. Han ingresado irregularmente al país. Por eso, la aplicación de la ley debería ser suficiente, pero no ocurre. O hagamos otra ley, pues todos los que son encontrados en estas circunstancias, como ya lo vivimos, ¿sí? Algunos le llaman el derecho penal del enemigo, pero es el derecho del pueblo, del Estado, de la nación, de los peruanos que queremos vivir en paz. Gracias, general. Muchas gracias por estar con nosotros. El general Oscar Arriola estuvo con nosotros.